Dramáticos y emocionantes relatos de varios espíritus que se entregaron a las drogas durante su última encarnación. Psicografía de Vera Lúcia Marinsek de Carvalho, por su mentor espiritual Antonio Carlos, responsable de buscar estos testimonios. Episodio 2. El suicida. Yo estaba sentado en una placita cerca de mi casa. Tenía en el bolso la jeringa y la cocaína. Triple dosis, todo listo para dar fin a mi existencia. Eran las 3 de la mañana y no había nadie. El silencio era hasta incómodo. Si bien estaba decidido, en ese momento hice una retrospectiva de mi vida. Venía de una familia numerosa, muchos hermanos. Siempre fui un incomprendido. Es claro que nadie me quería en la familia. Era un rebelde sin causa. Al final, si no me querían, tenían sus motivos. Fui enojón, peleador, hacía pelear a mis hermanos, siempre estaba en contra de todos. Siempre estaba peleando y haciendo a los otros pelear. Era envidioso, tenía envidia de un hermano porque era lindo, de otro porque se había casado con su novia rica, de una de mis hermanas porque era la preferida de papá. Era infeliz y quería que todos fueran infelices. Mi mamá trataba de hablar conmigo, pero yo era agresivo con ella y esta terminaba por evitarme. Escondido pasé a fumar. Fui expulso de varias escuelas, me emborrachaba, pero no era algo que me gustaba mucho porque sufría con la resaca. Mis compañeros, mi grupito, eran afines, también todos rebeldes, pero nos aguantábamos. Empecé a envolverme con drogas, solo por diversión, solo para ver la reacción de mis parientes, de mis hermanos, solo para escuchar que digan, solo esto me faltaba, que Gerardo drogado. Al principio no me gustó, me hacía mal. En esa época que empecé a drogarme, todos mis hermanos ya estaban casados y con hijos. Mi mamá soñaba para mí un buen casamiento, pero ahora sé que difícilmente alguien de buena índole podría interesarse en mí. Mi mamá enfermó de cáncer y sufrió mucho. Y por más que ella estuviese enferma, cuando trataba de hablar conmigo, yo era maleducado, grosero y la trataba mal. Mis hermanos se enojaban mucho conmigo porque todos amaban a mamá. Era muy buena madre, porque aunque trabajaba mucho, siempre tenía tiempo para darnos atención. Sufrió mucho en los últimos tiempos y no quería verla sufrir, así que trataba de no estar nunca en casa. Cuando fue para el hospital, nunca la fui a visitar y pasé a drogarme más. Gerardo, dijo mi papá, estamos teniendo muchos gastos con la enfermedad de tu mamá. Trata de trabajar y ganar tu dinero porque no te voy a mantener más. Salí de casa y para traer dinero trafiqué. Es muy fácil ser traficante. Agarraba la mercadería que se le entregaba a los usuarios en pequeños paquetitos. Tenía un punto cerca de las escuelas, le ofrecía a los chicos y jóvenes. Mamá desencarnó y vi su cuerpo en el velorio. Estaba tan diferente que ni siquiera parecía ella. Lloré amargamente. Pero lo que realmente quería era insultar a todo el mundo. Me controlé lo más que pude. Mi hermana me vino a abrazar y yo la empujé. Mi cuñado, que nunca me quiso y tenía motivos, porque siempre infernicé a los dos cuando estaban de novio, me agarró por el brazo y me amenazó. No empujes a mi mujer y compórtate porque te pego acá nomás. Ándate, Gerardo, ándate, dijeron mis hermanos. Me fui a casa, pegando piñas y patadas a las paredes hasta que me lastimé el tobillo. Me dolía mucho y le pedí a un amigo que me lleve al hospital. Me tuvieron que inyesar. Mi papá sufrió mucho con la desencarnación de mamá y volvió a darme un poco de dinero. No era mucho, pero yo lo gastaba todo en drogas. Cuando algunos de mis hermanos venían a casa a visitar a papá, yo me iba. Ellos sabían que yo traficaba y estaban esperando a cualquier momento que caiga preso. Pero eso no sucedió. Después de que mamá desencarnó, trafiqué menos y con más disimulo. 2 años después de su muerte, papá también falleció de repente por un ataque al corazón y me quedé solo en la casa. 3 de mis hermanos vinieron a hablar conmigo. Gerardo, vamos a dividir los bienes que papá nos dejó. Esta casa va a quedar en común y la estancia será dividida, una superficie chica para cada uno de nosotros. Vas a tener que trabajar porque ninguno te va a mantener.
Si vos querés vender tu parte, Gerardo, yo estoy dispuesta a comprarla, ofreció uno de mis hermanos. No vendo, no dono, no quiero limosna de ustedes, respondí, los insulté y se fueron. No fui a trabajar y no salí de casa, pero fui vendiendo todo lo que había adentro, muebles, ropas, electrodomésticos, todo para consumir drogas. Me sentí muy mal y me desmayé cuando estaba en un burdel. Me llevaron al hospital, pero en realidad no fue por droga, sino por otro motivo. Tenía neumonía. Estuve internado, avisaron a mi familia y mis hermanas me vinieron a visitar. Las traté mal, les dije que no hacía falta que me vengan a visitar, que no quiero la lástima de ustedes. Prefiero mis amigos. ¿Qué amigos?, dijo mi hermana. Si vos no tenés amigos, lo único que tenés es compañeros de droga. Yo no quería a mi familia, no quería a nadie, creo que no me quería ni a mí mismo. Me hicieron muchos exámenes y tomé algunos remedios. Después de 5 días internado me dieron el alta. Pero 2 semanas después volví al hospital. Y el médico me vino a ver con la noticia de que tengo SIDA. Insulté al médico de todos colores. No hagas esa cara de piedad, le dije. Si el enfermo soy yo, váyase al diablo con su piedad. Y me fui del hospital 2 días después. Una de las empleadas de mi hermana hizo toda una limpieza en la casa y mis hermanos me abastecían de alimento. Compraron algunos de los electrodomésticos reponiendo los que yo había vendido. No agradecí. Una tarde una cuñada vino a verme y trajo torta. La traté con grosería. Mis hermanos siempre me traían alimentos y yo nunca agradecía. No sabía si había adquirido SIDA por relaciones sexuales o por compartir la jeringa contaminada. Le conté a mis amigos que estaba enfermo y tuve ganas de no decirles nada y repartir el virus a todos. A pesar de que estábamos siempre peleando y no nos llevábamos del todo bien, preferíamos estar juntos, era lo único que teníamos. Continuamos encontrándonos, yo estaba muy débil, con dolores y falta de aire. Había escuchado algo de cómo evolucionaba la enfermedad y me imaginé que la iba a padecer. Me voy a suicidar, dije. Así me libro de toda esta enfermedad y de mi familia. Decidí que iba a ser de sobredosis, así que agarré y vendí todos los electrodomésticos nuevos que mis hermanos habían traído para comprar una dosis triple. Fui a la placita y lo insulté a Dios. Dios, menos mal que no existís, porque siempre te estoy insultando y vos no te defendés. Quiere decir que no existís. Apliqué la triple dosis de cocaína y esperé. Sentí mucho dolor, que parecía que iba a explotar. Un dolor agudo en el pecho me sofocaba y no pasaba. Me pareció que la muerte estaba demorando demasiado. ¿Será que no tomé suficiente cocaína?, pensé. Después ya no pude pensar más. El dolor era tan fuerte que me nublaba la conciencia. No comprendía dónde estaba, porque de a rato era penumbra y de a rato era totalmente oscuro. Pero, ¿será que no voy a morir en serio?, me preguntaba. Estaba tirado en el piso y no lograba moverme. Tenía sed, hambre, frío, abstinencia y mucho miedo. Entonces, Gerardo, ¿te gusta morir? ¿Dejaste de insultar al Todopoderoso? Alguien me gritaba y se burlaba. Yo escuchaba que me hablaban, pero no podía ver quién era. Muchos me ofendían con palabras, pero también me pateaban y me pegaban piñas. Estoy loco, pensé. La droga me enloqueció. Estaba desesperado. No puedo describir con detalles ese periodo, solo sentí ese dolor fuerte que no pasaba más. El olor fétido y mucho miedo. Ahí el sufrimiento es tal que no se puede comparar con ningún padecimiento que tengamos en el planeta Tierra. Es muy triste. Escuché a alguien decir mi nombre, es este. Y entre dos me agarraron por el brazo, causándome más dolor todavía. Me llevaron a un lugar más claro y cálido. Yo conocí ese lugar. Había ido ahí un par de veces mientras encarnado. Era una residencia, un terreiro de macumba. Había médiums que contactaban a los espíritus y hacían
lo que pedía la persona que pagaba, sin importar si era para bien o para mal. Gerardo está pésimo. Si vos no traes lo que te pedimos, le dijeron a mi amigo, de a poco lo vamos a cuidar. Y él le dijo al dueño del terreiro, sí, cuídenlo por favor. Por los fluidos que he recibido de los encarnados presentes mejoré mi razonamiento. Traigo todo, pero ayuden a Gerardo. Escuché. Era mi compañero. Claro, ahora me acordé, frecuentador del terreiro. Con él había ido a ese lugar cuando encarnado. Acostumbrábamos a drogarnos juntos. Nunca creí que me quería tanto a punto de querer ayudarme. Lo miré con gratitud y me di cuenta que estaba mucho más viejo. Y lo escuché comentar con la persona que estaba sentada a su lado. Soñé con Gerardo, lo vi en un sueño. Estaba tirado en un charco de barro, todo sucio y lastimado. Lo pateaban en ese sueño. Como esa imagen no sale de mi cabeza y para tranquilizar un poco mi espíritu, voy a tratar de ayudarlo. Contó. Uno de los espíritus desencarnados que estaba ahí me habló con desprecio. Estás muerto, muertito, sos un espíritu, trata de entender que te moriste esa madrugada en la plaza. Tu cuerpo fue para el cementerio y vos estás acá. Como estabas perdido, fuiste llevado para donde te mereces, el umbral, un lugar que se llama Valle de los Suicidas. Tu muerte fue hace mucho tiempo, años se pasaron, ¿entendiste? Sí. Respondí, por favor ayúdame. Depende de que si tu amigo paga, te ayudamos. Y si no, no. Voy a sacarte un poco ese dolor. Toma esto, me dijo. Y tomé un vaso con agua con gusto raro, pero me sentí mejor, agradecido, y me volvieron a llevar al lugar donde estaba antes. Me acomodaron sobre una piedra y me dijo, acá está tu botella con agua y el remedio. Tómalo despacito porque solamente vamos a volver dentro de 7 días. Pero en realidad ya me sentía un poco mejor, porque empezaba a entender lo que me estaba pasando. Morí, pero seguía vivo. Yo no había podido terminar con la muerte, entonces significa que Dios existe. Empecé a sentirme culpable por haber insultado tanto a Dios, por haber sido tan antipático con mi familia, por haber despreciado a todos. Ojalá que mi amigo no desistiera de ayudarme. Debe ser que mi amigo no desistió porque los espíritus del terrero seguían viniendo a traerme las botellas de remedio. Y cada vez me sentía mejor y empezaba a entender todas las cosas que pasaron conmigo y los dolores. Aunque seguían fuertes, ya estaban siendo más soportables. Empecé a pensar mucho en mi mamá, quería verla y pedirle perdón. Y una tarde la vi que apareció. Mi mamá se aproximaba a mí con otras personas, me abrazó con cariño y lloré. Hijito mío, después de minutos de abrazarme, me dijo, ¿vos estás mismo arrepentido? ¿Querés ser perdonado? Sí, mamá, por favor, ruego perdón. Entonces vamos, te voy a llevar a un hospital donde te van a tratar. Pero mamá, los hospitales que conozco son solamente para cuidar del cuerpo físico. Yo estoy desencarnado, le dije, como si ella no supiese. No, querido, vamos a ir a un hospital que cuidan únicamente a desencarnados. En la espiritualidad hay muchos lugares. La vida continúa como si nada, sin cuerpo físico. Un día tenés cuerpo físico y al otro día la vida continúa en el cuerpo sutil. Por lo tanto, acá hay locales muy similares a los que teníamos en la Tierra. Hospitales, escuelas, plazas, calles, casas. Pero este hospital es exclusivamente para los desencarnados que se suicidaron. Mamá, por favor, me gustaría que le avises a mi amigo del terreiro que ya me rescataron y que voy a estar bien. Le voy a avisar, hijo, no te preocupes. Y mi mamá llegó hasta el terreiro y les avisó que ya había sido socorrido, que estaba bien y que no se preocupen por mí. Agradeció mucho a mi amigo.
En el hospital me trataron muy bien, todo muy limpio, todos muy dedicados. Seguía con fuertes dolores, pero ya podía razonar. Fue una recuperación lenta, donde sentí mucha tristeza y mucho arrepentimiento. Lloraba casi todo el día. Si bien tenía ataques de abstinencia, lo que más me hacía sufrir eran los dolores que tenía por todo el cuerpo. Una vez socorrido, tuve que luchar contra mi otro vicio, la ociosidad. Empecé haciendo pequeñas tareas y me olvidaba un poco de los dolores. Mi mamá me visitaba siempre. Papá empezó a venir a visitarme de vez en cuando. Él también sufrió mucho después que desencarnó y pasó tiempo hasta que fue socorrido. Aunque me hayan socorrido, seguí sufriendo. Debe ser porque no me adapté bien al lugar. Demoré mucho para adaptarme, porque en este lugar hay mucha orden y disciplina, cosas que cuando yo encarnado no conocía. Horarios, deberes y obligaciones. Reconozco que, de no ser así, esto no sería un abrigo, sino sería un caos. En cuanto a encarnado, tuve la oportunidad de estudiar, pero no quise, no me gustaba. Pero ahora desencarnado, estoy me esforzando para aprender y voy a clase de espiritualidad, de evangelio y conocimientos generales. Me estoy esforzando mucho. Muchos años pasaron, pero para mí pasaron muy lento, dando la impresión de haber sido muchos más. Esta colonia, donde son socorridas los suicidas, no es solo un hospital, es una escuela también. Soy un interno y debo continuar en esta colonia hasta tener la bendición de una nueva encarnación. Mi amigo que me ayudó todavía está encarnado. Tuve permiso para ir a visitarlo como socorrista de la colonia donde estoy. Quiero ayudarlo, instruirlo para que se libere de las drogas todavía encarnado. Soy muy grato a él. Empecé a usar las drogas más por un desafío a mi familia o por estar ansioso, insatisfecho, sin objetivos en la vida. No quería estudiar, no quería trabajar, estaba enfermo con SIDA. Y si no hubiese tomado esta dosis excesiva, seguramente también desencarnaría tiempito después. No iba a demorar mucho. Me contaminé por imprudencia, abusé de mi cuerpo físico, era promiscuo y usé drogas inyectables. Todos los que abusan de algo que perjudica el cuerpo físico son responsables por la abreviación del periodo de encarnado. Son llamados de suicidas inconscientes. Además, encima yo tomé una overdosis para morir. Al momento que desencarné, estaba siendo vampirizado por 3 desencarnados que me estimulaban a consumir droga, porque ellos querían absorber esa energía. Cuando las funciones de mi cuerpo físico pararon, ellos me desligaron y me llevaron al umbral, justamente al Valle de los Suicidas. Encontraron mi cuerpo muerto por la mañana y mi familia tomó todas las providencias. Fue un entierro simple. Y para ellos se terminó un problema. Mientras estuve encarnado, yo creía que el vicio lo podía largar a cualquier momento, porque a veces pasaba días sin consumir drogas. Pero ahora en la espiritualidad me doy cuenta que no es así. Estaba realmente viciado al punto de no retorno. Tengo mucho cargo de conciencia por haber desperdiciado mi encarnación. Estuve con personas distintas a mí, que me podrían haber enseñado mucho, pero yo no aprendí. Me cerré totalmente a ellos. Fui un estorbo para todos y eso es lo que más me duele. Perdí la oportunidad. Si pudiera volver el tiempo, tendría que volver con todo lo que aprendí ahora, con todo el bagaje de sufrimiento, porque si no, de nada sirve. Sería rebelde con certeza y actuaría mal de nuevo. Mi plan es conseguir aplicar en otra oportunidad todo lo que estoy aprendiendo acá, en el plano espiritual. Tornarme útil y que me guste trabajar. Sí, pues quiero ser trabajador y drogas nunca más. Consideraciones de Antonio Carlos. A veces el espíritu encarna en un hogar con personas muy diferentes de las que ya venía acostumbrado. Estas personas tienen incorporado el bien para que él pueda realmente internalizar todos esos aprendizajes.
Muchas veces escuchamos que la familia lo va dejando de lado. Escuchamos acotaciones como parece que no fuera de la familia, o peor, es la oveja negra de la familia. Algunos aprovechan esa oportunidad y otros no. Desligar el espíritu de la materia muerta no es un privilegio de los buenos. Los imprudentes, los que se autodenominan malos, también lo saben hacer. Gerardo fue desligado y llevado para el umbral. Hay grandes lugares donde se agrupan los desencarnados por suicidio. Estos lugares son llamados Valle de los Suicidas. Y los desencarnados malos les gusta de vez en cuando dar unas vueltas por ahí para hacer sufrir todavía más a los que están padeciendo. Algún encarnado a veces también puede ir en proyección astral. Y los motivos son varios: para rever algún afecto, porque tienen mérito, para ayudar cuando alguno de los encarnados del Valle de los Suicidas están listos. Entonces ahí son ayudados. Y me refiero a estar listos, es que realmente estén arrepentidos de corazón y piden perdón. Que quiera el socorro no solamente para verse libre del sufrimiento, sino para mejorar moralmente. Existen muchísimas colonias para donde van los suicidas cuando son socorridos. Algunos de estos abrigos son exclusivos y para internos, pero también pueden estar en colonias comunes, pero aislados en determinadas alas por un determinado tiempo. Y como Gerardo dijo, en todas las colonias y abrigos reina el orden y la disciplina, porque si no sería un caos. Infelizmente, muchos de estos internos no les gusta el orden, porque no tienen la libertad para hacer lo que quieran. La mayoría de estos encarnados que se suicidan tienen una emanación de energía diferente que los hace crear una afinidad y ser atraídos para el Valle de los Suicidas. Para poner un ejemplo práctico, es como si el suicida tiene una energía de imán y en el valle hay un metal gigante. Entonces, permanentemente es atraído hacia allá. Otros encarnados y desencarnados entran y salen del Valle del Suicida, pero el que abdicó de su vida difícilmente puede salir sin ayuda de socorro. Si algún interno socorrido quiere irse de la colonia, es libre para hacerlo, y normalmente cuando eso ocurre se van a vagar por la superficie de la tierra a vampirizar, para sugar las energías de otras personas que se están drogando o que están bebiendo. Pero apenas se descuidan, serán nuevamente atraídos hacia el Valle de los Suicidas por esta cuestión de emanar esa imantación. En cuanto a las acotaciones que hace Gerardo de que lo pateaban y lo golpeaban, en realidad esos son reflejos de cuando vivía en el cuerpo encarnado. Es la mente la que sigue presa a esas sensaciones. De hecho, hay muchos relatos de espíritus que dicen que fueron esclavizados en el umbral. En realidad, ellos te convencen de que estás en esta situación, pero el desencarnado está libre y podría, si quisieran y tuviesen la conciencia, liberarse de esta supuesta esclavitud a cualquier momento. No hay espíritu que pueda quedar preso en ningún lado. Ese amigo que soñó a Gerardo debe haber ido para allá en proyección astral mientras dormía y alguien le mostró el lugar. El hecho es que la escena le causó gran impacto, por eso se esforzó en ayudarlo. Eso le generó a este amigo algunos méritos para que después Gerardo lo pueda ayudar a librarse de las drogas aún encarnado, para no desencarnar adicto como él y ahorrarse así mucho sufrimiento. Macumba es la designación de un instrumento musical de percusión que los negros trajeron de África. Los que tocaban este instrumento eran los macumberos. Lamentablemente hoy se usa esta expresión de macumba y macumbero de forma peyorativa y mal utilizada hacia las personas que hacen magia negra. Terreiro de macumba. Existen muchos lugares donde se ejerce la mediunidad. No son espíritas, no son umbandistas y no son del candomblé. Esos terreiros tienen preceptos propios. Cada grupo hace lo que quiere, trabajan encarnados y desencarnados, intercambiando favores. Normalmente dicen que hacen el bien, pero en realidad hacen lo que el que paga quiere que hagan.
porque un bien para uno puede llegar a ser el mal para otro. A Gerardo lo ayudaron y le hicieron un bien a su modo, pero por ese favor cobraron un precio muy alto. El verdadero socorro de Gerardo vino de la mano de su madre. Cuando ella se dio cuenta de que estaba arrepentido en serio, pudo ayudarlo y lo hizo en compañía de socorristas. Muchos indagan si los que están sufriendo, los que están padeciendo en el Valle de los Suicidas, no tienen prácticamente conciencia de lo que están haciendo. Es tanto el sufrimiento que hasta les nubla la conciencia. ¿Cómo es que pueden arrepentirse? Bien, existe un tiempo para cada uno. Volviendo al ejemplo del imán, esa imantación que los mantiene ahí, en el Valle de los Suicidas, dura un tiempo y se va debilitando. Cuando llega el momento, si es que no lo siguen alimentando con malas acciones y con malos pensamientos. Llegado ese momento, se corta el vínculo de odio, ira y rencor, y ahí se activa el socorro para que los socorristas lo vayan a buscar. Notamos que Gerardo todavía está insatisfecho. Permanentemente se queja de que está arrepentido, de que no aprovechó su encarnación, de que tiene planes para hacer y deshacer en el futuro. También comentó conmigo que no entiende cómo los trabajadores socorristas que sirven en el umbral están siempre de buen humor y alegres. Entonces le respondí: lo que pasa es que estas personas no se quedan solamente en el planificar el futuro, sino que ponen en acción ahora. Comprenden que el presente es lo que importa, ahora es la hora, por eso son y hacen el presente. Hacer el bien por amor al bien, mejoran la casa que es la tierra, ayudando a sus habitantes a ser mejores. Mi respeto y agradecimiento a esos trabajadores, porque su día a día es muy duro, lidian con muchas tristezas y ellos logran ver en esos sufridores al prójimo del que hablaba Jesús. Saben que Dios está dentro de todos nosotros y todos somos hermanos e hijos de Dios.